Good afternoon. Good afternoon to everyone, and welcome to the 59th lecture of the Americas. From the Cartagena Declaration to the Brazil Plan of Action, the new frontiers of protection in the Americas. I want to give a special welcome to His Excellency Antonio Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees. I want to welcome also his delegation, the President of the Permanent Council and Permanent Representative of Trinidad and Tobago to the OAS, Ambassador Parsan, Executive Secretary of the Inter-American Commission of Women, Ambassador Carmen Moreno, who is with us here, the Director of the Department of International Affairs, Ms. Jane Terry, other permanent representatives of member states to the Organization of American States, permanent observers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to welcome you on behalf of Secretary General Insulza and myself to this House of the Americas, and we would like to thank you all for your participation in this timely and important lecture of the Americas titled From the Cartagena Declaration to the Brazil Plan of Action, the New Frontiers of Protection in the Americas. We also extend our greetings to the audience connected via webcast and to our sponsor, the University of San Martin de Porres in Lima, Peru. Ladies and gentlemen, in today's event, we are honored with the presence and participation of His Excellency Mr. Antonio Guterres, who is the United Nations High Commissioner for Refugees. And again, Mr. Guterres, we welcome you, and as I said earlier, it's timely to have you here, not only on the topic which we are planned to discuss, but also on some other current developments. As indicated in your program, Mr. Guterres will speak to us about the opportunities for regional cooperation to address the humanitarian and protection challenges facing refugees, the internally displaced and stateless persons in the Americas. And if you allow me, I would like to take a few minutes to make some brief observations on the significance of this issue, not just for the Americas, but worldwide. The challenges of addressing the global refugee problem and internally displaced persons within our borders are of grave concern for many governments and countries around the world. You only have to watch the news, the global news, over the past couple of days, and you understand what I'm talking about in terms of the gravity of it. When we leave human beings to fend for themselves in extremely difficult circumstances, we are disregarding, in my view, the fundamental rights of these people to a safe and stable living environment. In my opinion, on an international level and from a humanitarian perspective, our policies and the results of those policies have not achieved the progress we have sought. And while some regions have made progress in the area of IDPs policies, such as the Americas and in Africa, other regions are still lagging behind. Through the Organization of African Unity Convention on Refugees and the Cartagena Declaration, and more recently by the Cartagena Plus 30 in the Americas, both Africa and the Americas have made important contributions to the field of international refugee law. However, on global scale, we are facing and we are falling short because of our international humanitarian system is presently overstretched with multiple crises requiring not only billions of dollars, but improved national policies and coordinated creative solutions from concerned governments, international agencies, and regional organizations. The statistics are alarming, and the need for improved response capacity is urgent. According to the United Nations, and I cite, between January and June 2014, UNHCR officers reported an estimated 5.5 million new forcibly displaced persons either within or outside their own country. As a result, and taking into account the reductions in existing populations due to the voluntary repatriation, resettlement, revision of figures, and so on, the total numbers of persons of concern to the UNHCR by mid-2014 stood at 46.3 million,
compared to 42.9 million at the end of 2013. So, ladies and gentlemen, let me close by saying this. Can we say that we have made progress in implementing international humanitarian standards and efforts? Have we been able to deal effectively with the reintegration of our own internally displaced persons within our countries in a peaceful and secure way? These are questions which need to be answered. And I'm very happy that after Ambassador Moreno will speak, the former Prime Minister of Portugal will speak to us from his responsibility at a global level on these issues. We appreciate very much your presence, sir, and I would like to offer the floor now to the President, the Executive Secretary of the Inter-American Commission of Women, Ambassador Moreno, who will speak to you on some of the issues which are relevant to this organization, especially from a gender perspective. I thank you very much for being here, and we look forward to your discussions. Carmen. Gracias, embajador. Bueno, con dos micrófonos va a ser un horror. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, embajador. Excelencia, es un honor para mí estar acompañándolo en esta tarde, lo cual se debe sin duda a que el secretario de Asuntos Legales, que es el punto focal de la organización para estos temas, se encuentra en misión oficial en Argentina. Estamos muy orgullosos de celebrar con usted la 59ª edición de la Cátedra de las Américas, que ha sido creada desde 2004 con objeto de ampliar el debate sobre temas comunes que afectan a la región y que ha contado con la participación de otras distinguidas personalidades que, como usted, han contribuido a la reflexión y a la solución de los desafíos que enfrenta nuestra región. Hoy nuestro tema es precisamente uno que, como acaba de decir el embajador Ramdin, afecta a más de 46 millones de personas en todo el mundo, y sobre todo el tema que él subrayó de los derechos humanos. De acuerdo con las cifras, no las voy a repetir, nosotros sabemos que ACNUR tiene una gran responsabilidad, pero que también existen más de 400,000 personas con necesidad de protección en las Américas y casi 4 millones de desplazados internos en Colombia, donde, como señalaba el embajador Ramdin, el problema que han tenido las mujeres por esta situación es muy complicado y al cual el gobierno de Colombia le ha dado una atención especial y esfuerzos especiales con los que tanto la MAP como nosotros hemos colaborado. Nosotros vemos que en América del Sur tenemos 10,000 refugiados y solicitantes de asilo, y que en realidad algunos vienen no solamente de América Latina, sino también de África y Asia, lo cual también se refleja en los países centroamericanos y en México. Ahora, estos flujos son especialmente complejos, son mixtos, son cada vez más mujeres, niñas y niños los que forman parte de estos movimientos de refugiados y migrantes que se mezclan en nuestra región. A veces vienen como migrantes y solicitan amparo como refugiados. Las mujeres y las niñas tienen frecuentemente más carencias para viajar, desconocen sus derechos y enfrentan mayores riesgos durante la huida de conflictos o de amenazas que las preocupan. Como señalaba hace un momento el alto comisionado, también el problema del crimen organizado en nuestra región ha impactado estos flujos. Nuestros migrantes son fundamentalmente económicos
y entonces muchos de ellos sí han buscado ser refugiados. Las mujeres y las niñas tienen dificultades adicionales a las de los hombres al salir de sus países, incluyendo, como todos sabemos, la violencia sexual o el riesgo de caer en manos de traficantes de personas y de tratantes de blancas, como se decía antes. Ahora este tráfico empieza ya desde niños muy pequeños. Tienen también retos con otros sectores al integrarse a la comunidad local, tanto en los mercados laborales, en salud, educación y vivienda. Por ello es muy importante abordar este tema desde la perspectiva que nosotros estamos buscando, que es de derechos y de género. Debido en gran medida a las preocupaciones de seguridad nacional, los mecanismos de acceso al sistema de asilo se han vuelto cada vez más restrictivos. Inclusive países que antes tenían políticas más abiertas las han ido cerrando en nuestra región. Y la situación de permanecer o viajar por zonas fronterizas en situación clandestina es una que enfrentan muchas personas todos los días en nuestra región. La región está recibiendo, como decía yo hace un momento, un incremento de solicitantes de otros países, principalmente de África. Tenemos que tener en cuenta que la falta de oportunidades laborales y de económicas en muchos lugares hacen que las personas busquen ser refugiados en otros países, buscando mejores oportunidades. También tenemos situaciones de xenofobia y racismo, y hoy el Consejo Permanente celebró una sesión muy importante sobre precisamente el tema del racismo en esta región. La Oficina del Alto Comisionado, desde su creación, ha desempeñado un papel clave en la protección, asistencia e integración de los refugiados, desplazados internos y otras personas de interés, así como en fortalecer la cooperación para mejorar la protección de esta población y un manejo más efectivo de los flujos migratorios mixtos. Desde hace 3 décadas, la OEA también se está ocupando de esta cuestión, de los solicitantes de condición de refugiados y de los refugiados en la región, como lo evidencian las resoluciones adoptadas cada año por la Asamblea General y el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la OEA y el ACNUR, firmados en noviembre de 2007, en el que se establece el Departamento de Derecho Internacional de la OEA como punto de contacto dentro de la Secretaría para tratar esta temática. El Departamento de Derecho Internacional, en el marco del Programa Interamericano sobre el Desarrollo de Derecho Internacional, promueve el derecho internacional de los refugiados en el contexto del sistema interamericano mediante la organización de cursos y talleres sobre la temática con la colaboración de ACNUR, que mucho agradecemos. Adicionalmente, la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha modificado su mandato para incluir el respeto y garantía de los derechos de los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como de otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana. Para la Comisión Interamericana de Mujeres, que es un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género, asegurar el pleno ejercicio de derechos económicos de todas las mujeres, incluyendo las que son refugiadas, es una de las áreas prioritarias. El derecho al trabajo está integrado como un derecho de las personas refugiadas en varios países de la región. Sin embargo, el reto se centra en el acceso al mercado laboral y las condiciones de empleo. Algunas personas están imposibilitadas para trabajar hasta tanto su condición de refugiado sea reconocida, lo cual los forza
a realizar actividades económicas en la informalidad y clandestinidad sin ningún tipo de beneficio, protección social y con la posibilidad de sufrir explotación laboral y acoso. Esto es más claro y más grave en el caso de mujeres que están a cargo del cuidado de menores y de otros dependientes. Se suman a estos retos otros sectores como la salud, la educación, la vivienda, las desigualdades, la discriminación y la violencia basada en género que se intensifica en estas circunstancias. De ahí la importancia de reforzar los avances que se han realizado en la región para incorporar en las legislaciones estándares de protección con un enfoque integral y diferenciado. Y como decía el embajador Ramdin, estándares internacionales para todos nosotros. Creo que ese es un poco el objetivo. Esto significa que tenemos que poner también un enfoque de género y de derechos humanos para las mujeres, acordes con las obligaciones internacionales, como lo señala la Declaración de Brasil. La información sobre el impacto causado por los refugiados y desplazados, y desplazados internos en las ciudades, y de las repercusiones económicas también sigue siendo limitada. Muchos ataques contra refugiados o refugiadas no se denuncian y tampoco se tiene en cuenta el impacto económico positivo que estas personas pueden generar. Por otra parte, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, que es parte integrante de la labor de la Comisión Interamericana de Mujeres y del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. Este mecanismo, el MESECBI, tiene la obligación de hacer que el artículo 9 de la Convención, que define el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, se aplique en todo el hemisferio. Nosotros estamos realizando actividades a distintos niveles con los gobiernos, con la sociedad civil, con la academia, con los legislativos, con los judiciales, con objeto de ampliar este espectro. Los estados tienen la obligación de desarrollar políticas y brindar todos aquellos servicios que mejor se adapten a las necesidades de las diversidades de las mujeres, incluyendo a las mujeres desplazadas y refugiadas. A la luz de este artículo, el Comité de Expertas solicitó a los estados información respecto a las políticas públicas dirigidas a las mujeres refugiadas y desplazadas y datos sobre la existencia de servicios jurídicos específicos y gratuitos para la diversidad de mujeres y los recursos destinados a financiarlos, así como del número de casos donde se relevara la interseccionalidad de factores de discriminación y de violencia. De la ausencia de la información sobre mujeres desplazadas y refugiadas, se infiere que el registro de servicios y políticas para este grupo de mujeres continúa siendo un reto. O sea, ellas continúan siendo invisibles, más invisibles que las demás mujeres. Asimismo, el MESECBI, en su informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará, recomendó a los estados penalizar la violencia sexual en conflictos armados. En la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, emitida por el CEBI en Uruguay en septiembre de 2014, se reconoce que existen algunas formas de violencia sexual contra las mujeres que todavía se encuentran insuficientemente documentadas o sancionadas en toda la región, tales como la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados y en situaciones posteriores a los conflictos, así como la trata de mujeres y niñas. El 2 y 3 de diciembre de 2014, los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y adoptaron una hoja de ruta común para responder a las nuevas tendencias del desplazamiento y poner fin a la apatridia en la siguiente década. Para seguir hablando sobre estos temas y sobre los desafíos de la implementación del Plan de Acción de Brasil,
tenemos el privilegio de contar con la participación de nuestro distinguido ponente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y ex primer ministro de Portugal, António Guterres. Sin más, quiero presentarles al señor Guterres. Él fue electo en junio de 2005 por la Asamblea General de Naciones Unidas como el 10º Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Lidera una de las principales organizaciones humanitarias que hay en el mundo, la cual ha sido galardonada en 2 oportunidades con el Premio Nobel para la Paz. ACNUR cuenta con más de 9.300 trabajadores y trabajadoras en 123 países, otorgando protección y asistencia a más de 46 millones de refugiados, repatriados, desplazados, internos y apátridas. Y estoy segura de que estos números eran de ayer y ya están muchísimo mayores. Antes de ingresar a ACNUR, nuestro distinguido ponente se dedicó al gobierno y a los servicios públicos por más de 20 años y se desempeñó como primer ministro de Portugal de 1995 a 2002 y contribuyó a resolver la crisis de Timor Oriental durante su gobierno. Como presidente del Consejo Europeo a principios de 2000, lideró la adopción de la llamada Agenda de Lisboa y copresidió la primera cumbre Unión Europea-África. También fundó el Consejo Portugués para los Refugiados en 1991 y formó parte del Consejo de Estado de Portugal entre 1991 y 2002. De 1981 a 1983 fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como presidente de la Comisión de Migraciones, Refugiados y Demografía. Además, ha participado activamente en la Organización Mundial Internacional Socialista, formada por partidos políticos socialdemócratas. También fue vicepresidente del grupo de 1992 a 1999 y presidente de 99 hasta 2005. Para nosotros es un privilegio, no solo un honor, contar con su presencia y le pido que tome usted la palabra, por favor. Señora embajadora Moreno, muchísimas gracias por sus palabras tan amigas y tan generosas. Honorable Ambassador Ramadhin, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor for me to be here today at the Organization of American States, the oldest multilateral and intergovernmental organization in the world, to speak to you about protection in the Americas. And let me start by saying how grateful I am to the OAS and its member states for their commitment to the persons my office was created to protect. In particular, the Latin American region is an example for the rest of the world in the solidarity it shows with people fleeing violence and persecution. Several OAS member states have some of the best, most progressive asylum systems in the world, and a strong tradition of protection that has few parallels elsewhere. This continent has provided generous asylum to refugees from the region as well as from other parts of the world. And although only 8% of the world's refugees are hosted in the Americas, the OAS region receives 80% of all resettled refugees globally. It is one of the largest contributors to the refugee cause and plays an important leadership in humanitarian issues. This commitment to the highest standards of humanity and solidarity goes back to the very foundation of the OAS. Already starting in 1965, member states discussed the adoption of a regional convention on refugees, acceded to international refugee instruments, and adopted robust legal and institutional frameworks for protection. The Cartagena Declaration on Refugees of 1984, adopted in response to the Central American refugee crisis, was a true landmark, both for regional and global refugee protection.
It not only extended the refugee definition, it is better than the 51 Convention as a matter of fact, but provided a true compendium of international protection that covers the entire cycle of forced displacement. It put emphasis on preserving humanitarian space, granting asylum, strengthening legal and institutional frameworks, and achieving durable solutions. And even more significantly, it pioneered an holistic view of refugee and human rights and humanitarian protection combined, underscoring the critical importance of regional cooperation among governments, international organizations, and the civil society. Ever since then, Cartagena has become a humanitarian brand name that reflects the dedication of the OAS region to continually innovate and broaden the scope and quality of international protection, to the extent that today all the new frontiers which protection must address are being tackled here in this region. 10 years after Cartagena, a new phenomenon was on the rise: internal forced displacement, particularly in the Andean region. The 1994 San Jose Declaration on Refugees and Internally Displaced Persons therefore focused on the importance of preserving humanitarian space, addressing root causes of forced displacement and humanitarian needs of internally displaced persons. In 2004, when commemorating the 20th anniversary of Cartagena, Latin American states and a few Caribbean countries adopted the Mexico Declaration and a 10-year plan of action. This included for the first time 3 innovative programs building on regional solidarity and South-South cooperation: Borders of Solidarity, Cities of Solidarity, and Solidarity Resettlements. And finally, last December, at the Cartagena Plus 30 anniversary event, countries in the Americas came together to reflect about the contemporary challenges of displacement and protection in the region. They adopted the Brazil Declaration and Plan of Action, which aims to address some of the new frontiers I mentioned earlier. Forced displacement generated by transnational organized crime, mixed migration and refugee protection, including protection at sea, comprehensive durable solutions, including migratory and labor alternatives, and statelessness, regional cooperation and responsibility sharing mechanisms, as well as contemporary global topics such as displacement generated by climate change and natural disasters. As we look at the rich tradition of refugee protection in the Americas, it is clear this region embodies some essential values that are of significance far beyond the limits of the continent. These values include generosity, solidarity, inclusiveness, innovation, pragmatism, and openness to new challenges. Today, a multiplication of new conflicts and the failure to resolve old crises have caused more people to become forcibly displaced worldwide than at any other time since the Second World War. Displacement not only continues to grow, but is becoming increasingly complex, and there are many places where refugees struggle to find safety. Look at the tragic events in the Mediterranean in the last few days. In times like these, the values that characterize refugee protection in the Americas set a global example. Against this background, the Brazil Declaration and Plan of Action draw out several of the core priorities for international protection in this region, many of which are also relevant beyond its borders. First, the need for collective engagement to respond to displacement as a result of transnational organized crime and other forms of violence that are not yet reflected in existing protection frameworks. Non-state actors, such as maras, pandillas, and drug cartels, generate significant forced displacement, mainly in the northern triangle of Central America. The surge in unaccompanied children and families arriving at the southern US border forms part of this new regional context.
A significant number of them have valid international protection claims, fleeing from forced recruitment, harassment, sexual violence and abuse, and extortion at the hands of non-state actors. These complex mixed migratory movements highlight a need we see today in several regions of the world. We must strengthen protection systems in countries of origin, transit and final destination, rather than narrowly focusing on deterrence, which will never be the answer when people are fleeing for their bare lives. In countries of origin, this means adopting adequate public policies, establishing prevention and early warning mechanisms, capacitating states to address the needs of those at risk, and making communities part of the solution. Further afield, it means reinforcing reception arrangements in border areas in order to identify people in need of international protection. Other Latin American countries can contribute to stronger protection systems in Central America, sharing experiences and good examples on how to address complex displacement situations. And the same, obviously, is valid for North America. Secondly, we must work together to strengthen the protection response in the Caribbean. In a region mostly affected by mixed migration flows, with extended maritime borders where protection at sea is a key feature, and confronted with limited human and financial resources, governments of the affected states as well as the international community must support all efforts that will save lives at sea and provide adequate protection to those most at risk. Again, the tragic example of the Mediterranean today demonstrates how important it is to do differently in this part of the world. The Brazil Declaration and Plan of Action calls for enhanced regional solidarity with the Caribbean to sustain and accompany this process. Thirdly, I cannot overemphasize the importance of comprehensive, complementary and sustainable solutions which combine voluntary repatriation, local integration and resettlement into a holistic strategy. But contemporary challenges also mean we have to start going beyond traditional solutions. And here too, Latin America is a pioneer, exploring creative ways to apply regional migration and labor mobility schemes to benefit refugees, for example, in the Mercosur region. I very much hope that this innovative regional arrangement can be extended to other American countries and eventually benefit all refugees in the region, regardless of their nationality. Resettlement is another essential part of responsibility sharing mechanisms. Several OAS member states have responded to my call to provide resettlement or other forms of admission for Syrian refugees. Uruguay, through its resettlement program, and Argentina and Brazil offering humanitarian visas are new examples to quote. And I hope other countries will soon follow these commendable examples. Lastly, the Americas have a key role to play in the global fight against statelessness, as reflected in what was agreed in Brazil. Many countries in this region are already champions in our campaign to eradicate statelessness within the next decade, as reflected in the higher number of accessions to the 54 Convention relating to the status of stateless persons and the 61 Convention on the reduction of statelessness. Several governments are making efforts to prevent statelessness by reviewing their nationality laws to ensure they are aligned with international standards. And one especially important aspect of these is the need to end gender discrimination in nationality laws, for example, by ensuring that women can pass on their nationality to their children on the same basis as men everywhere. I also hope OAS member states will work together establishing statelessness determination procedures in the future, which so far exist in only one country of the region and in very few around the world. And finally, as regards the resolution of major situations of statelessness, I welcome the legal orientation recently provided by the Inter-American Court of Human Rights. Facilitating the naturalization of stateless persons and restoring nationality where people have been deprived of it
are the best solutions in these situations. Ladies and gentlemen, the plan of action agreed in Brazil offers us a strategic framework to move forward the protection and solutions agenda for some of the most vulnerable people in the agendas. Let us seize the opportunity it has created. And let's keep the spirit of Cartagena alive and let this region expand the global example it is already setting. What do we need to achieve this? First, a real commitment by North American, Latin American and Caribbean countries, and namely by the signatories to the implementation of the Brazil Agreement. Effective and sustainable assistance from North America and other regions to accompany the process in the spirit of regional solidarity and responsibility sharing is also extremely important. And third, there is a need for stronger partnerships, and I hope the OAS and the other regional and sub-regional entities in the Americas will include the components of the Brazil Plan of Action in their agendas and priorities. The Cartagena spirit, as we have seen over these past 30 years, is growing stronger with every anniversary, and it is a significant positive force in broadening and strengthening the leadership role of the Americas. I hope, therefore, that this spirit will move northwards and that we could see North America becoming an integral part of the Cartagena Plus 40 process in 2024. Thank you very much. Muchas gracias por esa importante reflexión. Primero me gustaría que quizás nos pueda ampliar un poco esta que mencionó usted al final de su intervención, donde hay oportunidades de colaboración con la OEA, donde la organización o los gobiernos de la región pueden establecer mayor colaboración. Usted hablaba de incluir estas nuevas asociaciones en las nuevas agendas para poder realmente implementar la Declaración de Brasilia. Y luego también estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a la necesidad de poner una perspectiva de género en todo este tratamiento. Pero viendo el incremento de trabajo que tiene ACNUR y viendo la situación de reducción de recursos económicos en el mundo, y supongo que también ustedes están enfrentando estas crisis, quizás podría usted hablar de esta cosa que mencionó sobre nuevos arreglos más innovadores para los refugiados. Yo creo que antes de ofrecer la palabra a todos, tal vez podría usted mencionar un poquito de eso. Muchas gracias por su pregunta. Si me permite, voy a hablar en portuñol, lo que no es probablemente muy correcto, pero creo que es más fácil de comprender. Yo creo que hay dominios de cooperación que tienen para nosotros un valor prioritario con la Organización de Estados Americanos. En primer lugar, por primera vez en un documento de una organización regional, por primera vez el Plan de Acción de Brasil considera que el desplazamiento causado por bandas criminales que tienen una capacidad de control de territorio y de persecución legitima la otorga del estatuto de refugiado. Y esto tiene para nosotros un gran interés porque esto no es solamente un fenómeno del triángulo de
de Centroamérica, es un fenómeno en muchas partes del mundo y es para nosotros muy importante que los estados puedan conferir el estatuto de refugiado a los que necesitan de protección por esta causa. Esta es una área de cooperación para nosotros de suma importancia, no solamente en la región, y el problema de los niños no acompañados en las fronteras de México y de Estados Unidos nos preocupa particularmente, pero también en general. Por otro lado, Latinoamérica, más particularmente México y Costa Rica, tuvieran un papel innovador, siendo dos de los países que han creado la llamada iniciativa Nansen, que es el primer grupo de países que al nivel mundial empezó la discusión sobre los problemas de las brechas que existen en los sistemas de protección para las víctimas de los cambios climáticos y de los desastres naturales. Este es un proceso que tiene hoy un número significativo de países miembros, amigos del proceso, unos 50 en el mundo, y que va a plantear su relatorio, su informe, creo que a corto plazo, y en relación a lo que es esencial que los países latinoamericanos tengan un papel motor en el debate internacional para que haya instrumentos de protección para estas personas que hoy no están abrangidas en la Convención de 51, pero que tienen problemas de protección muy efectivos. Y finalmente, Colombia es para nosotros uno de los países en que se está aplicando una visión innovadora que se llama Programa de Soluciones de Transición, en que procuramos, y eso es una respuesta a su última pregunta, cómo responder con los recursos que tenemos a este incremento brutal de las necesidades. En Colombia estamos procurando con los otros parceros y con el gobierno encontrar formas de ligar la protección y la asistencia a las personas desplazadas con los aspectos de desarrollo de las comunidades en que están inseridas y naturalmente con el marco institucional que en Colombia es el más desarrollado del mundo en materia de protección de las personas internamente desplazadas. Esta idea que hay que unir desde el principio de una crisis la perspectiva humanitaria con la perspectiva del desarrollo es una idea que me parece esencial para podermos responder de una forma positiva a retos que son retos dramáticos. Hoy tenemos emergencias que duran años y años. Siria es un ejemplo, es una emergencia desde el principio, sigue una emergencia hoy, será probablemente una emergencia dentro de 4 o 5 años. Y las respuestas a estas situaciones, cuando miramos a los refugiados sirios en Líbano o en Jordania, tiene que ser una respuesta en que la asistencia humanitaria, la protección de los refugiados esté ligada al apoyo a las comunidades que los acogen, a los aspectos de desarrollo comunitario de esas áreas, de desarrollo regional de esas áreas y a una perspectiva de autosuficiencia de los refugiados para disminuir su dependencia de una asistencia, porque la disminución de la dependencia es también una forma de asegurar la dignidad. Disminuye la presión sobre los recursos humanitarios, pero aumenta la libertad y la dignidad a que tienen acceso las poblaciones desplazadas. Muchas gracias. Bueno, ahora si quieren, ahí hay un micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos. Si quieres, dices tu nombre primero, por favor. Tengan todas buenas tardes, mi nombre es Francisco Rodríguez, soy de El Salvador y es un honor estar en esta ponencia, poder escuchar a su excelencia en este tema tan importante. Entonces no quiero
desaprovechar la oportunidad y quiero hacer una pregunta relativa a mi país con respecto a lo que se ha denominado como la niñez migrante del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero específicamente me quiero centrar en El Salvador, donde más de 60,000 niños emigran al año buscando lo que se ha denominado como el sueño americano. Quisiera saber su opinión al respecto, porque mi país se ha negado a hablar sobre refugiados y se mantiene con la idea de llamarle migrantes. Todo esto para no darles ciertos beneficios, ciertos derechos que son reconocidos a estos niños, porque según la Convención de Ginebra, ¿qué es un migrante? Es toda aquella persona que por cuestiones de temor graves, ya sea por raza, ideas políticas, etcétera, de todo desconocido, se le consideran refugiado. Entonces quisiera saber su opinión si estos niños podrían ser considerados refugiados. Muchas gracias. Yo creo que el movimiento de los niños del triángulo que hablaba, de los países de que hablaba, es claramente un movimiento mixto, migratorio y de refugiados. Y podrá haber situaciones, las dos situaciones, en el mismo grupo de personas. Y ahí es que es importante dar a estos niños la posibilidad de pedir asilo y de ver su pedido de asilo considerado de forma justa y eficaz. Entonces, para nosotros es muy importante que las fronteras no estén cerradas, que la posibilidad de pedir asilo sea garantizada y que haya justicia en la determinación de este pedido para verificar los que tienen efectiva necesidad de protección. En un estudio hecho por el ACNUR hace más de un año, planteado en cooperación con una fundación que fue presentado aquí en Washington, la análisis de unas centenas de entrevistas con niños con estas características era que un número muy significativo, creo que la mayoría, tienen necesidad de un régimen de protección. Entonces son refugiados o tienen necesidad de una forma similar de protección. Y creo que esto es confirmado por la análisis incluso de las autoridades competentes de Norteamérica. Entonces, para mí es muy claro que, siendo este movimiento un movimiento con características de un flujo mixto, hay muchos de los elementos que se desplazan que corresponden a la situación que es configurada por la Convención de 51 para los refugiados, porque son víctimas de persecución por un agente no estatal, pero un agente que ejerce un control efectivo sobre una parte de un territorio y que permite con ese control efectivo crear condiciones de persecución que se configuran en el ámbito de la Convención. Gracias. Allá tiene... Buenas tardes, soy Cristina García de la agencia EFE y me gustaría preguntarle, antes ha comentado que la crisis en el Mediterráneo demuestra a las Américas lo que no se debe hacer. ¿Cuáles son los errores que se pueden aprender de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo? Gracias. Yo creo que es en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que es muy evidente que hay necesidad de un mecanismo robusto de rescue at sea, en español, de salvamiento sí, en el mar. Como probablemente ya conoce, el año pasado los italianos han construido una operación llamada Operación Mare Nostrum, que fue una operación muy efectiva en salvando vidas en el Mediterráneo. Desafortunadamente, en Europa, muchas fuerzas políticas y actores sociales han desarrollado la tesis de que esta operación estaba atrayendo más personas y siendo por eso un factor de más accidentes en el mar.
Hoy sabemos, el Mare Nostrum ha terminado, hay una operación europea mucho más pequeña y mucho más limitada en sus objetivos, y hoy sabemos que el hecho que no haya una operación eficaz de salvamiento no ha reducido, antes por contrario, ha aumentado el número de personas que intentan atravesar el Mediterráneo. Entonces, es evidente que la prioridad esencial debe ser salvar vidas. Y es evidente que en todos los cuadros en que haya gente en movimiento por el mar, es sabiendo que hay grupos de traficantes, de contrabando, y que hay que naturalmente ser muy severo contra esos grupos que violan derechos humanos, que tienen un comportamiento inaceptable, pero hay que ofrecer protección a las víctimas y hay que garantizar una capacidad efectiva de salvamento en el mar, que espero sea restablecida en el Mediterráneo con las decisiones del Consejo Europeo que se va a reunir, porque la situación actual es una tragedia enorme. Sí. Por aquí había otra pregunta. Hola, mi nombre es Paula, yo soy de Brasil. Yo quisiera preguntar sobre los refugiados ambientales que todavía no son reconocidos. Ambientales que todavía no son reconocidos como refugiados. Por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos muchas personas que vienen de Haití después del accidente ambiental que tuvieron. Y ocurrió esta discusión si eran o no refugiados, porque no está todavía en la declaración. Entonces me gustaría saber del diálogo de los países para incluir a estas personas. Pero solamente eso. Gracias. Eu creio que o Brasil tomou uma posição muito positiva e generosa, concedendo visto humanitário a essas pessoas, e dos objetivos da iniciativa Nansen de que falei é exatamente poder encontrar uma resposta em matéria de proteção àqueles que, não se configurando como refugiados de acordo com a Convenção de 51, no entanto têm problemas sérios de proteção, sendo vítimas de desastres naturais e outras formas de influência que as alterações climáticas têm hoje no mundo. I believe Portuguese is also a language of the OAS, no? Sí, claro. 4 oficiales. Lengua oficial. Good afternoon. Thank you for your presentation, Your Excellency. My name is Thais, and I'm also from Brazil. I wanted to ask, what are some of the mechanisms of the Brazil Declaration with regards to the protection of refugees in the country of asylums after they're recognized? Because I understand that, in Brazil, my home country, and also in many other American states, the refugees find themselves in a situation of involvement with criminality and many other, let's say, human rights violations. So I was wondering what are the goals and measures from the Brazil Declaration for the protection of those refugees after they're recognized? I think countries need not only to establish very effective protection frameworks, but also very effective integration conditions. There are some situations of criminality. You mentioned criminality, no? But they are not. There are many situations of criminality that have nothing to do with the refugees. And I believe that in the refugee communities, probably we have lower levels of criminality than in any other community. But it depends on the effectiveness of the integration in the society, and the non-discrimination of the refugees, the guarantee that levels of criminality and the other kinds of imaginary threats do not correspond to a relevant reality. Bueno, me hacen una seña de que solamente podemos tener una pregunta última. Entonces, ¿quién? Todas querían, pero ahora ya se van a arrepentir. Buenas tardes, es un honor para oírle hablar con nosotros. Yo quiero saber qué hay mecanismos para proteger mujeres contra la violación de sexo y niños en traficantes de inmigrantes. Voy a pedir que se repete despacio y más alto. Oh, sí. Okay, yo quiero saber qué es los mecanismos para proteger mujeres que tienen violación de sexo y niños en migración.
mecanismos para protegerlos? Nosotros tenemos en el cuadro de la acción del ACNUR una prioridad en los dominios de protección en relación con dos dimensiones. Una es la protección sobre todo en relación a la violencia sexual y de género contra mujeres y una segunda relacionada con la protección de niños. Y protección de niños contra el trabajo infantil, protección de niños contra la violencia sexual, protección de niños contra otras formas de explotación, protección de niños también en el dominio del acceso a la educación. Entonces, todos estos dominios son dominios prioritarios en nuestra acción y procuramos que los Estados los asuman en sus políticas de protección de refugiados. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos que estén con nosotros en esta 59ª cátedra sobre la Declaración de Cartagena al Plan de Acción de Brasil, las nuevas fronteras de protección en las Américas, y queremos agradecerle mucho que haya tomado el tiempo de estar aquí en la OEA en Washington. Sabe usted que esta es su casa, ya lo ha dicho el embajador Ramdín en nombre del secretario Insulza, y quiero repetirlo a manera de un hasta luego. Y bueno, desearle el mejor de los éxitos en esa tarea tan importante y en este momento tan complicado de la situación mundial, porque yo creo que este problema no es algo que se puede resolver a corto plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.